Profesor, ¿usted hace cuánto salió del colegio? Uy, profesor, yo ni me acuerdo. Yo me acuerdo, no mentiras, yo sí me acuerdo. En el año... No lo quiere decir, que es otra cosa. no, No no. quiere quedar en evidencia. Corría el año de 1991 cuando yo recibí mi título de bachiller en electricidad electrónica y de maestro Pedro Nel Gómez en Florencia, barrio Florencia. ¿Cómo que electricidad electrónica? Era bachiller con énfasis Era en... bachillerato diversificado, se llamaba. Bachiller técnico. No era técnico, era una cosa ahí rara. Era un híbrido raro. Era un híbrido raro y me acuerdo del año porque presté servicio militar en el 92, hubo apagón. Con el Con apagón. el apagón ¿Qué cosa sucede? de Gaviria. De Gaviria, la guerra con el señor Pablo Ok. y todo ese rollo ¿Y usted de se la acuerda? ¿Se violencia. acuerda de sus profesores? Claro, ¿Cuál fue el peor profesor que tuvo? El peor profesor. el peor profesor. ¿Y por qué el peor? Yo recuerdo el mejor. ¿Cuál es el mejor? El mejor profesor que yo tuve fue un profesor de inglés, De inglés. De inglés. que era costeño. Primera vez Y que entonces escucho de alguien de- enseñaba inglés con Coteño, ella, un hablaba- inglés en enseñaba inglés aquí, coteñol. oye. Coteñol. Ahí bacán, y ey. decía a ella, che, de pencil y hielo uno O juega. sea, de Basili- ¿Cómo? De pencil y hielo, a lo más moderno mí. ¡Judá! ¡Madafoca! ¡Chupamunda! Y así arrancamos a Gente Cactus. Bienvenidos. Esto es un podcast y no es de gente normal. Se ríe, lloran y confiesa sin moral. Gente cactus, humor sin pudor, que nunca contarías. Aquí tienes a... Hay uno que inventa lo que no pasó. El otro vio lo que nadie contó. Y la voz en off no verás. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Cactus, el podcast más humano, absurdo e impensable del internet, donde hablamos de todo, ¡Menos de cactus! menos de cactus, con el académico, Con el Caremunda. con el de pencil y yellow, no joda, profesor Cardona. Fuck you, mengo, no. Pura cultura. Ahí se confundió de profesor. Sí, En este canal pues, vivimos la cultura. multicultural. Cultura, sí. es incluyente. Muy bien, profesor Calle, ¿cómo está usted? Excelente, profesor, excelente. Encantadísimo. Gracias. Qué berriondera. Gracias por preguntar. Y allá, detrás de cámara, y para nuestros usuarios de TikTok, que sí la están viendo, la incendiaria voz en off. Hola, ¿cómo están? A todos allá en casa, así como dice el profesor, a todos allá en YouTube, gracias por conectarse. Síganos en Agente Cactus, todas nuestras redes sociales. Muy a gusto de estar aquí con ustedes y con nuestro... No va a decir nada. Introdúzcalo, profesor. Muchas gracias, pues no, muchas gracias. Bueno, profesor, tenemos un invitado hoy que el tipo sí sabe de cultura, o sea, no como nosotros, como unos ramplones Ah, sí. aparecidos, no. Este tipo sí es un tipo estudio. Él sí sabe. Así que le presento, profesor, le introduzco hasta el fondo profundo al señor Carlos Agudelo, docente, escritor y podcaster como nosotros. Es podcaster. ¡Wow! Javier, un amigo El más. profesor llegó a clase ¿Cómo sin te el va? uniforme completo. Dejó ¿Sí? la gorra. ¡Ay, madre! Aquí la tengo. Aquí los tengo. Yo Aquí también la las tengo. sí. Ok, gracias. O Ya, sea, el gracias. profesor botó cachucha hoy. Voto cachucha. Carlos, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a estar acá. Qué bueno. Bienvenido, gracias por por estar aceptar acá. venir a este desorden. Yo de no sé si voy a podcast. salir tan agradecido, pero ahí vamos. Vamos a tratar. Toda vamos esa a tratar. experiencia. Pero juraremos. Al menos ya dijo que el tinto estaba bueno. Bueno, Sí, muy bueno, bueno. el tinto nos queda bien. Ya saben, para que vengan a tomar tinto con nosotros. Bueno, Carlos, profesor de... Sociales, en el magisterio soy profesor de sociales. ¿Cómo que en el magisterio? Yo soy docente vinculado en el magisterio colombiano, en un colegio aquí en Medellín. Sí. Pues entonces de ahí me dedico a eso, me he ido dedicando y soltando otras cosas, pero he sido profesor universitario en literatura, en investigación, profesor de maestría. Pero tu pues, carrera otras zonas. es ¿cuál? ¿Licenciatura en qué? No, yo soy antropólogo. Antropólogo. Sí. Ah, Yo- o sea, normalmente todas... Yo lo digo porque también caí en esa red, pero En la red de la antropología. No, en la red de que cuando uno elige una carrera que no es
tan fluida económicamente a la realidad, termina siendo profesor. Ah, ok. Oh. Aplica para los matemáticos. Ah, sí. entiendo. Sí, 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 Ok. yo caí en esa. Todos caímos. Todos los que somos docentes hemos Cuenten quién más culminado cayó. por ahí. Coméntanos ahí quién más padecido, cayó. Entonces, antropólogo, me dijo que de la Ajá. Universidad de Antioquia. Sí, ¿De dónde más? Sí. ¿De dónde más? Pero ejerciste la antropología, no. a ver, en la antropología hay una rama que es como la antropología cultural, como hacer antropología de escritorio. Entonces las personas Antropología de escritor. piensan que siempre hay que salir, hacer trabajo de campo, meterse en pueblos diferentes al tuyo. Y en realidad la antropología es aprender a observar y a vivir en la sociedad en la que estamos. Ok. Entonces es analizarnos. Ah, yo pensé que ¿cierto? eso era Vernos. criticar. En parte sí. Estamos haciendo un trabajo antropológico, señores. No, nada Pero de sí, criticar. sí. Eso es antropología. Ok. Esto que ustedes hacen es antropología. O sea que él vino o sea, a estudiarnos Ya a no nosotros. somos tan ramplones. No, gracias, porque acaba de subir 2 puntos. Le vamos subiendo de estrato. Sí. Perfecto. Entonces, hiciste antropología de escritorio. Por ejemplo, todo mi trabajo en antropología fue siempre con literatura. Ah, ok. Siempre hice los trabajos de las materias, la enfocaba a literatura. Mi trabajo de grado fue en literatura, aunque la materia que sacaba más alta era arqueología, que era en realidad el trabajo de campo, ir a investigar afuera. escarbar. Exacto, pero la sacaba muy alta porque la arqueología tiene mucho trabajo histórico de leer, de indagar, para poder leer bien eso que uno se encuentra. Si uno se puede encontrar un vestigio, pero si no estás preparado para ver qué es eso, simplemente lo chutas o lo corres a un lado porque te parece No, basura. La arqueología es una rama de la, de la De antropología. la necrofilia. ¿Qué? En Colombia es una rama. Por favor. Disculpe la muchacha que es que O tiene sea, ya va entendiendo una los mente roles. muy Una cochambrosa. Que Una dijo que- tendencia, que sí, eso es escarbar otra los- cosa. Es que dijo que había que escarbar los huesos. Ay, perdón. Es que tiene una mente un poquito cochambrosa la muchacha. Y es que abusa, porque como ya no da la cara. Aquí sí estoy Allá dando está dando la cara, pero muy bien, muy Pero bien. es que allá ya la conocen, mamita. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, Ok, Agente Cactus. entonces aquí es una rama de la antropología ser arqueólogo. O sea, Sí, aquí no se enseña independiente arqueología. un arqueólogo de verdad puede ganarse la vida en Colombia. Sí, pocos, pero sí. ¿Cómo No así? muy bien. Sí, No, muy bien. No tenemos un Indiana Jones colombiano, no. Lo que pasa es que en Colombia hay poca dinero que se invierte en investigación arqueológica. Normalmente la arqueología en Colombia es de rescate. Entonces es porque están haciendo torres de energía y siempre debe haber un arqueólogo. O sea, cuando hacen una construcción, cuando van a hacer van a cavar en un espacio, debe haber un registro de lo que hay ahí, una observación anterior, identificar si de pronto habían culturas y demás, para poder proceder entonces a cómo se hace la indagación de la tierra. Si encuentran algo, que rara vez se encuentra, pero si encuentran algo, ahí entra la arqueología de rescate. Profesor. Pues no. No, yo no. Usted me hace reír, profesor. Ok, yo hago una pregunta. Entonces yo voy a hacer una construcción, pues o una gran obra, una mega obra, ¿cierto? No es como para hacer un edificio, ¿cierto? Una mega No, obra. sí, puede ser tu casa. Estás haciendo Un centro una casa. comercial. Un centro comercial, listo. Yo contrato el antropólogo, arqueólogo, por si excavando me encuentro alguna cosa rara. No, la empresa con la que está ahí, digamos, la constructora, debe tener a su mano asesores. No tiene que ser directamente alguien vinculado, pero un asesor, por si llegan a encontrar algo. Por eso. Entonces yo contrato el asesor, yo soy la empresa, contrato el asesor, para ver si cuando excavo encuentro algo. Y si no encuentro nada, esa plática de perdió. No, es que solo lo convocas si encuentras algo. Y si encuentro, le pago. Y si no encuentro, no le pago. ¿Es así? O sea, porque, miran, la mayoría de empresas grandes, como, digamos, ISA, esas empresas que están encargadas de recorrer varios territorios del país, tienen empresas que trabajan arqueología, que son consultoras, que cuando encuentran ya se dedican a hacer esa parte de investigación. ¿Sí? Ok, ok. Entonces, ya ahí sí hacen un proceso de investigación y rescate, que es lo que registramos si se encuentra en artículos de investigación, en libros, y eso nos va ayudando a comprender nuestro pasado. O sea, nosotros tenemos teorías de cómo se pobló América, Sí. y las teorías están basadas en lo que se ha encontrado, pero si un día encontramos algo que va en contra de esa teoría,
toca pensar las teorías, identificar, bueno, en realidad no entramos por el estrecho de Bering, entramos por otro lugar, América, por ejemplo. Si llegara a encontrarse algo que demostrara que es posible pensar otra forma O de sea, haber que lo hecho. que nosotros llamamos historia es simplemente una teoría de cómo creemos que fue. La historia ya también es un registro. A ver, la arqueología se trabaja con documentos que no son escritos ni nada, sino con vestigios, Ok. con piedras, con herramientas, todo lo que ha sido trabajado por el humano. Ok. Listo. Mientras que la historia, ya inclusive en algún momento durante mucho tiempo se ha dividido prehistoria e historia. Cuando nace la escritura, entonces se había dicho que nació la historia, dándole mucha importancia a lo escrito, que lo escrito cambió la humanidad. Entonces ahí sí nace la historia, y la historia es el registro ya en documentos que muestran algo que pasó. Y hay que aclarar mucho eso. Algo, no podemos asegurar que la historia que tú lees es lo que pasó. Esa es la historia. Por supuesto. Esa es la historia que alguien contó. escribió. Ah, o que alguien contó. Que alguien contó. Por la tradición oral que se ha ido pasando. Puede ser, pasando. o puede ser una intención hegemónica, es decir, porque alguien que tenía poder decidió contar la diversión de su historia, y esa es la que nos llegó. Interesante. Pero, Se tildó. no, es que tengo un montón de preguntas en la cabeza. Es que yo he escuchado, por ejemplo, que en Bogotá, por eso el metro van a hacerlo elevado, que porque en Bogotá normalmente hay como muchas cosas bajo tierra, ¿no? Hay como Pues Bogotá es muy particular. Bogotá es una ciudad que se construye como capital a partir del encuentro de 3 de los conquistadores, pero si tú identificas, la mayoría de capitales importantes están en puertos. Sí. Nosotros tenemos una capital que El está, no solo en el interior, que está en la mitad de los Andes. En O sea, el que altiplano. llegar ahí es muy complicado. En el siglo XIX tuvimos, por ejemplo, mucha riqueza, a principios del siglo XX también, en Chocó, porque había mucho recurso de explotación de mineros y demás. Y las familias, tuvimos libaneses en ese territorio, y era más fácil llegaban a Europa que llegar a Bogotá, por el recorrido. Porque salir de Quibdó era salir por el Atrato, llegar al puerto, a la zona de Turbo, subir hasta el Magdalena para entrar de nuevo por el río del Magdalena para llegar a, no recuerdo cuál es el lugar donde llegaba el puerto ahí, y para subir ahí todo el altiplano. ¿Tu triunfo? Todo el altiplano. Y para este lado sí, pero para el lado de Bogotá no. O sea, me siento bien que el profesor de sociales no sepa cómo Sí, se iba a decir llamaba yo. el Y punto. yo, profesor de sociales me acaba de decir que no sabe. ¿Sabe? Me dio un Que- fresquito. que lo digo Yo yo. también dije, Sí. por favor. Yo estaba esperando que terminara, no lo quería interrumpir. Profesor, me acaba de quitar un peso encima. Ah, pero es que uno no Gracias. tiene que saberlo todo. Yo lo aclaro mucho. Creer que uno tiene que saberlo todo es un error. Es un error completo, ¿no? Excelente. Ok. Pero entonces, antropólogo. Y postulaste a trabajar en el magisterio, ministerio. Mira, yo Magisterio. hice una maestría en literatura. Me tardé mucho estudiando la carrera de antropología porque trabajaba a la par, y trabajaba viajando en el país, capacitando bibliotecólogos y bibliotecarios en promoción de lectura en diferentes Ok. partes del país. Entonces eso, cuando uno trabaja y estudia, y cuando trabaja viajando, el tiempo de estudio es muy poco. Se reduce. Ujú. Entonces tardé casi 8 años para terminar la carrera, y empaté de una la maestría, porque ya necesitaba de desempatar. Hice la maestría en literatura, y el camino estaba siempre ligado como a la educación, pero yo lo estaba haciendo todo para escribir. Tomé la decisión de que quería escribir, pero en este país vivir de escribir es más difícil que vivir De la antropología. Sí, exacto. ¿Cuántos libros has escrito? Pues escribir es diferente que publicar. He escrito que por ahí de 15 a 20 libros, y he publicado 12. O sea, 12. Ok. a Carlos le gusta lo extremo. Primero antropólogo y después literatura. O sea, Retar el le gusta destino. el camino difícil. Hizo la primera comunión y se comió el cuento de que el camino difícil te llevará al reino de los cielos. Ok. Sí, El camino te salvará. sí. Ok. Yo, muy por ejemplo, escribí un libro y publiqué un libro. bien. Profesor, en serio. Usted no sabe, profesor. Yo tampoco Por- sabía. Por profesor. favor. Yo escribí un libro. Ilústrenos. ¿Cómo se llama? Se llama Guía Técnica de Dibujo Técnico para Diseño Industrial. Ay, profesor, Es una compilación de normas de Eso dibujo debe ser técnico. delicioso de leer. Traté de que fuera muy, muy fácil de encontrar la norma que tenés que aplicar para sacar un plano en diseño industrial. Muy bien. Yo lo felicito. Pero créame, me he ganado $1 de regalías. Muy bien. Porque es alguien, mejor que lo alguien- venda por Hotmart. Alguien nunca gana nada, al contrario pagan para sacar el libro.
Seguramente. Alguien lo compró en PDF y lo $1 revendió. y lo revendió. Chao. Madre Se de perdió. Dios, por favor. Pero espéreme, literatura. Eso dista un poquito de la antropología, ¿no? No. No, son... No, o sea, no, porque yo, al menos en mi cabeza, uno dice, ¿usted qué quiere ser cuando es grande? ¿Escritor? ¿O qué? ¿O no es así? Bueno, sí, hay varios caminos Para llegar al- para ser escritor, pero el principal es escribir. Entonces, eso. Si usted no escribe, pues puede Primero hay que tener... saber escribir. Que hay mucha gente que quiere ser escritores, pero no escriben. O Y sea, hay mucha gente que escribe y le da miedo publicar. Y escriben Exacto. cosas bellísimas, por ejemplo. Ok. Entonces es un camino diferente. ¿Por qué te digo que la literatura, la antropología están en comunicación? Hay un teórico, un antropólogo que se llama Clifford Geertz, que plantea que el mundo es una interpretación. Vos vivís a partir de la interpretación que haces de la vida. Ah, En yo realidad pensé que me iba la a decir vida que no estamos existe. en la Matrix o una cosa así. No, es Una tu realidad interpretación. virtual. Ok. Tu interpretación. Y cuando tú lees literatura, estás leyendo interpretaciones. Que en algunos casos, por ejemplo, que es una discusión que se ha tomado durante mucho tiempo y que se ha ido ganando, es valorar las mitologías de nuestros grupos indígenas y de las diferentes partes del mundo como una forma de concebir el mundo, no como literatura. Ok. En algunas partes lo leemos como literatura, ¿cierto? Ellos tienen una historia, un mito, y ese mito nosotros lo leemos como una obra literaria, pero para ellos no es una obra literaria, es su forma de ver el mundo. Así como otros podrían creer que en otra religión que leer la Biblia católica sería una obra literaria porque tiene Ajá. poesía, historias, pues tiene narraciones variadas. Y de hecho, pues en la Biblia es un poco, pues, por ejemplo, en los evangelios es como contradictorio la historia. La historia como la cuenta Mateo no es como la cuenta... Ahí hay un detalle muy interesante porque la Biblia es una invención del siglo V. Ajá. O sea, Jesús nace, ocurre la historia de Jesús y solo uno de los que está ahí que conoce a Jesús escribe sobre él algo. El resto son las cosas que se han dicho sobre Jesús y se van a reunir en el siglo V, se van a reunir a crear la Biblia porque ya hay una intención de construir la iglesia y demás. Los cristianos han obtenido mucho poder y van a recopilar los libros que le parecen más significativos. O sea que si nosotros a la distancia de una semana, de un año, lo que contamos de alguien es la versión que nosotros queremos recordar, imaginémonos cómo fue la construcción de la Biblia, es intencional. Ok. La Biblia tiene una intención de acompañar y formar una religión. Mire, profesor, estoy aprendiendo tanto. Profesor, esa historia es muy, muy apasionante. Yo solo sé que hay como una discrepancia ahí, por ejemplo, en la captura de Jesús. O sea, es diferente cuando uno lo lee de un evangelio al otro. Claro, es que son las versiones de cada uno, la interpretación la que cada uno vio de Y ese es hecho. que en el concilio, lo que dice el profesor, tomaron los textos, los libros que les parecieron más chéveres o más, no digo, no me atrevería a decir más precisos, porque no creo que la precisión en el siglo XV fuera un objetivo, sino políticamente adecuados para ciertos fines. Propósitos. Y los juntaron y ya tenemos la Biblia. Ok. La Biblia no la hicieron los apóstoles y no fue a la semana, a las 2 semanas De la crucifixión. Ok. Eso es bien interesante. Sí, Carlos, señor. ¿y de qué escribís? Yo escribo de todo. Pues a ver, Pero me refiero, o sea, son textos... Tiene unas recetas de cocina. Una belleza, La, un pollo. la arepa con mantequilla y carne desmechada. No jodas. Una belleza. mejor con Una quesito. belleza. Con quesito. Con quesito. Pero esa fue la segunda edición de esa receta. La remasterizada. Yo tengo una amiga que a la arepa con quesito le dice arepa con tristeza. Ay, qué? no. ¿En serio? Sí, yo no sé. Pero salado. le ofende que le brinden en una visita. O sea, lo ve arepa con pobre, quesito. lo ve Sí, pobre, ¿en serio? sí. Y la gente de afuera extraña mucho el quesito. Sí, el Porque A no mí se me consigue. encanta El la quesito arepa con fresco como quesito. lo comemos Sí, nosotros, no, el no, quesito delicioso. blanco. se consigue no fácil consigue. por fuera. Yo recuerdo que mi mamá, cuando nosotros estábamos pequeños, pues somos 4 hijos. Pues, Otra, ahí viene la historia de la onda. La historia de la- Atención Colombia, la ¿La onda. historia de qué? De la onda. De la onda, claro. En la onda, en la vereda de la onda, en Urrao. La profunda. Mi mamá mezclaba la mantequilla con el quesito para hacerlo rendir. La ok. mantequilla. Sí, Ok. cogía mantequilla y cogía el quesito y eso lo amasaba. Y eso quedaba como un masato de mantequilla con quesito para poder que rendiera. Un dip. Un dip de quesito. Dios, o sea, tu mamá está incursionando Por en la Dios. cocina moderna. Era un dip Nadie de la quesito. entendió. Fue, Muy fue bien, incomprendida. Adelantada a Un su dip de tiempo. quesito Sí, para poder total. hacerlo rendir y eso lo echaba sobre él. Y eso sabía igual, pues.
pero era para hacer rendir la mantequilla. ¿Sí? ¿Sí ve? Ah, las mamás son unas sabias. Los Y yo hice queso. Ahora que estoy fundamentos de viviendo. administración de Pero, madre. ¿qué Eso debería ser todos? un libro, weón. Sí se puede. Deberíamos sacarlo. Sí, sí. Después hablaremos de eso. Qué Bueno, pena la interrupción. pero entonces, volvamos. ¿Escribes qué novela, literatura o qué escribes? Porque yo te pedí esa pregunta porque a lo mejor escribes libros académicos sobre antropología, no sé. No. Ah, es por eso te digo, Yo ¿qué escribo novela, cuento, crónica, ensayo, que son narraciones. Pero es Y ficción al final. ficción. Sí. Le estoy trabajando a textos, a una obra de no ficción, pero hasta el momento lo publicado ha sido ficción. Y voy de todos los rangos, desde literatura infantil, pasando por juvenil hasta literatura para adultos. Ok, y los pagos también son ficción, basta. Como la monetización de este canal. La monetización de este canal es pura ficción. Es solo ficción. Ay, Dios. José no siempre echándole sal a la herida. No, Dios. Metiendo el dedo en la llaga, Hurgando la llaga. hurgando el dolor. Pero bueno. Pero entonces, a ver, has escrito de todo, infantil, juvenil. ¿Por qué? ¿Porque estás todavía como buscando tu identidad o porque te llama la atención todo? ¿Cómo es el No, mira, la literatura es literatura en general? sin adjetivo, sin apellido. Ok. Pero los sellos editoriales lo clasifican de acuerdo al público objetivo. Pero vos trabajas una historia que podría ser leída, por ejemplo, en literatura infantil, puedes trabajar una obra que puede ser leída por cualquier persona, solo que el tema que tratas lo tratas de una forma desde el lenguaje que le pueda llegar a un niño, Que lo entienda. que un niño lo comprenda y que lo pueda leer de forma autónoma. Mientras que en una obra para adultos tal vez no tienes como esos cuidados en el lenguaje o cuidados en la forma en cómo le compartes la historia de lo que estás contando, porque estás más enfocado en otras características. Incluso podrían haber como unas especies de etapas de las obras. En literatura juvenil, por ejemplo, hay muchas obras sobre exploración y crecimiento. Es decir, una obra, por ejemplo, ¿Exploración de qué tipo? exploración ante qué decisiones van a tomar en la vida, o sea, ok, ¿para ok. dónde voy? Sí, Yo ya metió mucho la Sí, no, también hay obras que trabajan la sexualidad. Pues, por Ah, ejemplo. eso me refería, Sí, porque sí. los hombres están explorando. Es que Sí, uno claro. nunca sabe. Y hay que quitar el tabú, ¿cierto? Ok. Porque a veces le ponemos tabú a lo literario, pero creyendo que es muy peligroso que un chico lea una obra, un libro que le está hablando de sexualidad en la adolescencia, por ejemplo, pero que no importa si está viendo o está escuchando una canción de reggaetón que lo dice todo de forma explícita. Abierta y explícitamente. Sí. Sí, entonces ahí es como somos muy acomodados en el prejuicio. Algunas cosas nos parecen de cuidado y en otras estamos siempre como abiertos a disfrutando de lo que cualquier cosa pase. Para mí escribir es contar algo que quiero contar. Y sí tengo propósitos a veces quiero que me lean más, este libro lo lean unos niños porque tengo una intención muy específica. Ok. Y en otros quiero que este libro sea para adultos porque tengo otra intención. ¿Cuál fue el primer libro que escribiste? No publicado, el que escribiste. El primer libro que escribí fue una novela que exploraba un niño que se despertaba solo en la casa, un niño en el campo que se despertaba solo en su casa y que no encontraba a su familia y empezaba a indagar qué había pasado, qué es lo que había pasado con su familia. Esa fue la primera obra que escribí y la escribí. ¿Y qué pasó con la ¿Qué familia? pasó No me con la dejes con, familia? no me dejes No. con la duda. Pero ¿qué pasó con la familia? Es tu momento, aprovecha, no favor. déjanos con la duda y No que me vaya a dejar compremos el así. libro. Y bueno, ese libro luego se publicó, está en un proceso de negociación con otra editorial, pero entonces cuenta la historia de Sebas, que amanece un día y siente que en su casa, que todo está solo y él está indagando qué está pasando, y empieza a descubrir que sus padres se fueron, su padre, sus hermanas, su hermanito Y se lo fueron dejaron. y él está ahí solo. O sea, abandonado. Y él O sea, tiene mi pobre que... angelito, pero No, él va... Literal. colombianizado. colombiano. Lo que hay detrás de fondo ahí es la violencia en el campo que hizo que asesinó a tantas familias y muchos de los niños quedaron huérfanos sin saber qué había pasado. Me lo imaginé. Pero ese libro ya fue publicado. Sí, lo publiqué con una editorial ¿Y independiente. cómo se llama? Se llama La oscuridad del silencio. La oscuridad del silencio. Sí, Sí que... buen nombre. No, creo que lo he escuchado. Ah, que sí, yo sí que...
O sea, sí Un lo nombre- leía un bien. nombre- Si estás un esperando que nombre- me dijera, sí, yo lo leí, es súper bueno. No, 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 no. ya lo escuchó. Pero es que en un Oceanov, podcast. como Oceanov, ¿qué? Pues, pero... Ah, Uno no, nunca puede sabe, sorprenderse, profesor, puede uno sorprenderse. puede profesor. sorprenderse, no. Sí. Ok, yo Sí, espero que los me libros sorprenda. circulan. Eso. Sí, uno no sabe. Lo sorprendió. No. ¿Hace cuánto lo publicaste? Ese Pues ese fue libro el es primero, del... ¿no? No, no. Tú me preguntaste el primer libro que El escribí. primero. El que escribió. Ese fue Que el primero. escribí. No, el Ajá, que escribí ese fue fue... Él escribió primero Ese fue el ese, primer- pero es no más, fue el primer es- publicado. exacto. Publicó otro y ahora Incluso publicó ese. la primera versión que escribí no fue la que se publicó. Ok, entonces el de Sebas, se llama Sebas, Sí, el sí, niño el protagonista, niño, ese sí. fue el primero que escribiste. Que logré terminar como libro completo. ¿Cómo? Que es un reto. Estamos hablando de cuántos años atrás. Eso fue hace unos 22 años más o menos. Y luego, el primero publicado, ¿cuál fue? El primer libro publicado es una beca de creación del municipio de Medellín, donde presenté un proyecto de cuentos y se llamó El Mono. Se publicó un libro de cuentos, El mono Jaramillo. El Mono. No tenía apellido. Pero sí contaba la historia de un niño que le ¿Otro decían El niño? Mono. Le decían El Mono. Ok. Ese libro estaba enfocado en chicos que la vida los impulsa a cambiar su mirada infantil por la mirada de adulto. A que la sociedad ya los ponía a ver la vida de otra manera. Y ese fue el primero publicado. Publicado, sí. Ok. ¿Y hace cuántos años atrás? Ese es del 2011. Y pregunta, ¿por qué? O sea, ahorita hablaste de la universidad y la docencia universitaria, pero seguís en el magisterio y en bachillerato. Ajá. Sí, Ay, sí. ¿por qué se ríe? Ay, güey. No, porque fue una decisión. O sea, Ok. miren, ¿Pero lo decidieron por usted o usted lo No. decidió? creo que lo decidí. Así como muchas cosas que uno cree que uno fue el que decidió. Ok. Es verdad. Yo hice, a la par que estaba terminando la carrera, que empecé la maestría, entonces comencé a trabajar como docente universitario y empecé a trabajar dando muchas cátedras De literatura. de literatura, de escritura, de estética, y en ese proceso terminé trabajando también entonces como un tiempo ocasional, completo ocasional en una universidad, y estaba a la par como estudiante investigador en mi maestría. Entonces estaba en el mundo de lo académico universitario. Ocasional, eso me sonó. El docente ocasional en una universidad es el docente que no está vinculado, Sí, es como Pero por que- prestación de servicios, pero tiene un contrato a que término. tiene, exacto, un contrato a término fijo. ¿Alguna universidad puntual o no queremos hacer No, publicidad? no digamos nombres. En ese proceso, aunque estoy en una campaña de evitar lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto nos está dañando muchas cosas. No nos decimos cosas por lo políticamente correcto. Sí, viste, me con... Te lo dije. Güey. Bueno, Entonces, en ese proceso, el mundo académico de las universidades me pareció un poco pesado y desgastante para seguir escribiendo literatura. Porque el docente universitario vinculado debe de, además de dar clases, debe de hacer una producción académica cada semestre, más o menos 2 artículos al año. Debes de demostrarle a todo el mundo que eres profesor. Le debes de demostrar al mundo académico que tú sabes. Ay, Eso me es está muy empezando a desgastante. doler, Es horrible. me está empezando Eso es a muy doler la desgastante. herida. sí, profesor. sí. Eso es muy Empieza a desgastante. doler. Y el Empieza a tiempo, bueno, y tenía una particularidad tuve un hijo, padre soltero con mi hijo, entonces la docencia en las cátedras, digamos que era saber, no sé si el otro semestre me van a llamar, no sé si iba a tener trabajo el otro semestre, ¿Usted cómo hizo? entonces me presenté al magisterio. ¿Cómo hizo para ser padre soltero? Yo conozco las madres solteras, pero no Igual que las mamás solteras, pero él es Al padre. revés. pero los padres solteros. La mamá se No, fue. sí, sí, cuando sí, se sí. fue. No, la mamá vive, pero la mamá cuando él tenía más o menos 8 años, siempre desde que él nació y yo me separé de la mamá, le dije que yo podía educar al niño, pero Medellín es un entorno muy machista, siempre fue, y pensar que no, el hijo lo educa la mamá, está mejor con la mamá, está mejor con la mamá. Sí. Aunque la madre es el amparo, el padre es la construcción psíquica, el padre te da una estabilidad, te da como un cimiento. Es más, la figura paterna, para no decir padre, porque la figura paterna puede ser un tío, un abuelo, esa figura es muy importante. La madre, la figura materna es el amparo, es el amor, ese cuidado, esa protección, mientras que la figura paterna es la norma, el límite, hasta aquí llegamos, ojo. El y eso juicio, es- la decisión. Sí, sí. exacto. Entonces ahí, cuando yo tomo la madre toma la decisión de aceptarme, que yo me quedé con el niño,
Pues no, eso fue una chilladera durante varios meses aprendiendo a ser papá al principio porque es fuerte, es muy duro los límites de la educación que nosotros tuvimos, que nuestros padres nos educaron en la forma en como a ellos los educaron y nos transmitieron de una manera, entonces a veces había la chancla pedagógica, por ejemplo, que tenía Que todavía dan unas ganas de agarrarla de vez en En cuando. mi casa era Martín Moreno, la famosa correa. Todas las correas ¿Tenía tenían nombre, nombre? sí, Martín tenían nombre. Moreno. No, en y mi casa yo no. últimamente estoy en una campaña de recordársela a mi querido padre. Ok. Cada que nos sentamos a almorzar, yo le digo, ¿te acordás de la correa roja con azul, con piel de culebra, con la que me casé? Y el condenado dice, es que yo no me acuerdo. Ah. Diga, venga, yo se la recuerdo. Yo no Venga, recuerdo. para que no le olvide. Estoy en campaña por recordarle a mi papá la No, pero correa. eso es un peligro. En mi casa, Estás sí, tramitando traumas. la última pela fue a mi hermana. Yo le conté esa historia, creo, que le pegó un correazo a mi papá o mi mamá, yo no me acuerdo quién fue, y la hebilla de la correa se le quedó clavada en la espalda. Ah, no. Ay, por ay, favor. ay. Eso fue un trauma familiar y esa fue la última vez que hubo No, pues si de quieres. pero ese es que tipo sí, yo con la de hebilla, corrección. claro. No, fue Yo creo que me horrible. encanta el nombre que mi cuñado le tiene a la correa, porque en mi casa era Martín Moreno, pero en la casa de mi cuñado es el psicólogo. Ah, tío, obedece o lo mando al Me psicólogo. gusta, me ¿Quiere que llame al psicólogo? O le traigo Me al gusta. psicólogo. Ey, deberíamos escribir algo. Vamos a salir un poquito del esquema normal. Digamos que hay personas que tienen historias para contar. Tú como escritor, ¿qué le recomiendas a alguien si quiere de pronto empezar a escribir? Pues lo importante es escribir. O sea, las personas Lo se primero. preocupan Lo mucho. primero es saber escribir. No, ni siquiera sabe. Ah, bueno, saber escribir, de decodificar, de construir palabras, es cierto, pero digamos que todos los que pasamos por primaria aprendemos a escribir. Sí. Luego, entonces, siéntese a escribir eso. La preocupación que tenemos la mayoría cuando nos sentamos a escribir es pensando que eso no lo van a leer. Eso tiene dos errores. El primero es que tú no asumes que el texto, luego que usted lo termine, lo debe corregir, debe pulir y demás. Un Y lo editor de segundo, puede ser, pero en realidad puede ser el mismo tiempo tuyo, o sea, la distancia que tú tomes del texto, luego vuelves a él y lo lees y por ahí no era, esto es mejor, uno lo va puliendo. Y lo otro es algo que es creer que la gente nos quiere leer, o sea, puede que en realidad nadie te vaya a leer. Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar tanto? La preocupación es que usted mismo lo va a leer después, es decir, tú eres ese lector. Yo tengo poca capacidad de memoria de acordarme de detalles así de todo, entonces a mí me gusta que luego cuando releo mis textos saberme ahí como alguien que disfruta ese texto que está leyendo. Entonces lo primero es escriban, no se preocupe si lo que está escribiendo tiene lógica o tiene un norte, no me preocupe por eso. Lo que sí va a hacer luego es, cuando ya escribió algo, léalo un poquito y lo voy a contar mejor desde aquí, y ahí viene un proceso de creación. Primero, para las personas que quieren contar sobre sí mismos, pues es como soltar todo lo que yo quiero contar. Voy a soltar esto. Dígalo. No, sin tapujos, no se preocupe. Le digo, no piense que eso lo va a leer nadie, o sea, no te preocupes. Una de las cosas, yo acompaño talleres de escritura y hace tiempos, cuando llegaban algunas personas, con el temor de utilizar palabras soeces, por ejemplo, en el texto. Ay, que es que esto lo va a leer mi familia. Pues, o sea, Y lo lee el no profesor y le califica 0. No, depende. Porque si hay una intención con el lenguaje. O sea, el lenguaje tiene mucha fuerza. Pero entonces, si es el consejo para alguien que quiere escribir sobre lo que le haya pasado, escríbalo y ya. No se preocupe de más. Luego, si quieres que eso se publique, ahí sí entramos en otra Ya viene un segundo. otra cosa. Ok. Es diferente porque cuando quiero publicar, quiero que otro me lea. Entonces, cuando quiero que otro me lea, tengo que entrar, por ejemplo, en los acuerdos de la escritura. Ahí es donde entra la ortografía, donde entra la correcta sintaxis, la forma correcta de un texto escrito para que otra persona comprenda lo que lee, lo que escribiste. A mí me causa, me llama la atención, pues porque escribir no es simplemente como sentarse a narrar la historia de X personaje. O sea, es como es la capacidad de transmitir un montón de cosas que solo están en palabras, ¿cierto? Por ejemplo, hay que describir el espacio donde está. Entonces, empezar con esa capacidad minuciosa de había tal cosa en tal lugar y el espacio es así de oscuro con las paredes de tal color. Y siempre me llega como la duda de escritores, yo qué sé, estos escritores como el de Game of Thrones,
por ejemplo. ¿Cómo se llama este man? J.R.R. Martin. J.R.R. Martin. Que enredan y tergiversan tanto la historia. ¿Cómo hacen para recordar esos detalles después? ¿Hay alguna técnica Sí, claro. para uno ir diciendo, le pasó esto después y Claro, después ellos le pasó hacen- esto? ellos y hacen lo conecta árboles con esto, genealógicos. Y aquí le Tienen la cortó una pared mano. de ¿Y cómo la hacen sala eso? llena de... Así, La- sí, como película de detectives. de detectives, así, sí, hilo, entonces este el hilo hilo. conecta Ajá. por acá, así. Sí, tiene Sí, que es ser posible porque... que sea así. Tienes que recordar que eso es un artificio. O sea, la escritura es un artificio. La escritura no va a plasmar la realidad como es, sino que es un artificio para que la persona que lea lo sienta como real. Entonces, como es artificio, tienes que acudir a técnicas. En una obra como esa, que implica tantos personajes, la composición del libro, que es lo que tú lees, puede ser posterior. Tú puedes contar primero la historia de cada personaje, luego empiezas a entrelazarlos entre ellos y vas componiendo. Entonces, primero va este capítulo, primero pasa esto, luego va acá, y lo puedes hacer de varias formas. Por ejemplo, durante mucho tiempo yo utilicé tablero. Tenía en mi casa un tablero grande, una pared grande, donde hacía, a partir de rayas, de nombres, poner por aquí, hacía esas relaciones. Hoy en día ya hay software que te permiten hacer eso directamente en tu computador, sin trabajarlo en el tablero, pero también se puede trabajar con fichas. ¿Qué necesitas? Estar muy atento, porque en la escritura siempre hay un pacto con el lector. El pacto es que lo que usted le dice, que lo que usted le abre, se lo cierre. Entonces, si usted le dice, alguien tocó la puerta, no lo puedes dejar. Bueno, alguien Sí. tocó la puerta, seguimos pues y no. La reacción es Bueno, que la puerta se abre, pues, exacto. o que pase Tienes algo, que sí. solucionar algo que Salió pasó. ¿Qué corriendo. pasó fue. con la tocada de la puerta? Salió pasó con corriendo la- el hijo de p***. O si tú, Trin, trin, corre, corre. Tintín, corre, corre, se fue. o si tú dices en algún momento en un espacio, bueno, la ventaja, recordándolo de ahorita, de que cuando el lector lee, no te lee lo que tú escribiste en el orden, sino lo que tú compones al final. Cuando ya tienes todo, compones el libro. Entonces usted puede crear por allá en la página 100, apareció un personaje que nunca había aparecido y resulta que ese personaje era importante para otras cosas. Ese y fue el que tocó la puerta. eso. Entonces te devuelves en tu libro y empiezas a hilar dónde quedó. Este debería aparecer por aquí, dar ideas por allá. Es un No proceso. tan fácil. No es Yo, tan yo, fácil. digamos que si me lo permites, pues aquí con todo respeto, mi primera recomendación a alguien que quiere escribir es lea. Ah, claro. ¿Por qué? Uno encuentra estilos. Ajá. Y cuando estaban mencionando el tema de contar de cierta manera, recordé el cursillo de la historia sagrada y de mitología de Argos. De Argos. De sí. Argos es un éxito. Es un exitazo y la forma en que él lo escribe, obviamente uno tiene que conocer el contexto, tiene que conocer la mitología para poder literalmente cagarse de risa leyendo el cursillo de mitología. Y ese estilo a mí me ha servido enormemente para esto. Bueno. Para estar aquí. Para estar aquí, Para para estar- estar. Lo que pasa es que nosotros no siempre lo hacemos, pero tenemos guiones y tenemos cierta estructura. del O sea, programa. se preparan. Claro. Al menos Ok. No lo hasta libreteamos. para hablar popo hay que prepararse. Sí, siempre. El error que tienen de interpretación ante la improvisación es pensar que el que mejor improvisa es el que no sabe e inventa. Es al revés. Ah, total. La persona que mejor improvisa es la que más domina la técnica, los recursos Tal cual. de lo que hace. Gracias. Un gusto. Estamos Hoy nos haciendo ha bien. hecho Gracias. dos No, 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 no. piropos. Dos piropos. ¿Quiere más No, tinto? pero... ¿Quiere más madre, tinto? ¿qué más va a Sí, tomar, claro, amigo? yo que no iba a decir. Whiskycito. No, pero échele whisky. Escucha, se lo merece. Sí. Hacemos una pausa Sí. y le hacemos tinto. A few moments later. Pero espéreme, después de tanto trasegar en la universidad y la literatura y todo el cuento, sigo sin saber cómo terminaste en el magisterio. O sea, te presentaste a la convocatoria, sí, claro, pero ¿cómo quisiste decir, ahora quiero ser profesor de colegio? Se sumaron dos situaciones. Una era pues, la estabilidad económica que brinda el magisterio. Permitía también tener tiempo para el acompañamiento de mi hijo y para escribir. Y inclusive ya luego fui soltando otras cosas. A medida que fui ascendiendo en el magisterio, pues el ingreso económico me permitió soltar otros ingresos extra. Y lo otro es que a mí me gusta mucho enseñar. O sea, yo disfruto mucho el aula, a mí me encanta estar ahí conversando, estar en clase. Inclusive para mí esas horas son horas como de terapia.
podríamos decirlo, que es algo renovado, a pesar de que paso a veces por los días de, me hicieron enojar o me hicieron... Pero no, yo lo disfruto. Renovado, si estos pelados de ahora están muy locos todos. Todos siempre hemos estado locos. No, sí, yo sé, pero los pelados de ahora están muy locos. Lo que pasa es que antes los locos éramos Dice lo mismo, nosotros. exacto. Exacto. Yo me pregunto qué dirían antes de los jóvenes, no había futuro. Pues que por ahí hay una carta de Aristóteles, creo que fue. No recuerdo, no sé. En fin, un texto que uno dice, no, que los muchachos de hoy en día, que no sé qué, que no sé cuántas. Y uno dice, no, la escribió alguien hoy. Y cuando vas a ver es de por allá de la época De los griegos, de los antiguos griegos. Pero bueno, y entonces terminaste siendo profesor de ciencias sociales. Sí, porque al ser antropólogo, pues uno se presenta con su formación de base. Entonces la formación de base me permitía presentarme solo a ciencias sociales. Y Solo a ciencias sociales. sí, muchas veces las personas que me conocían de los otros ámbitos universitarios, de que soy escritor, siempre están convencidos de que yo doy lengua castellana. Todo el mundo ¿Por cree qué que no usted da podías lengua aplicar a castellana. eso? Porque la formación inicial es la antropología. Porque, así, Y más no- coincidente con... Sí, no Ok. tienen en cuenta La maestría. el posgrado, exacto, Ah, no lo exacto. tienen presente. A pesar de que eres escritor, no tienen en cuenta que, Eso no lo que tienen en tienes cuenta. maestría en literatura, no, eso no, nada, no sirve para ser profesor de No. español. No, sí sirve, pero no lo reconocen. Exacto. Sí, pues por el eso. sistema. A veces me han dado horas, pues como decir a Danito que es unas horas de esta materia. Reemplazar al Entonces, profesor de eso. claro, entonces, pero la mayoría de mi responsabilidad académica es en sociales. Este año todo es en sociales. ¿Y hace cuánto eres docente? ¿Cómo así que ensuciarse? Sociales. Sociales. Eso. Pero a veces... Espérate, ¿qué me dijiste? ¿Cómo así que cuál es la pregunta? ¿Que hace cuánto eres docente? Ok, yo entré al magisterio en el 2015, 15. O sea, vas como 9 años. 11 ¿no? años. 11 años. Es que 9. Profesor, ¿qué pasa? 9. 9. Usted para- Prácticamente de 2015 a 2026, 9. 50 más 1, 49. Ah, más da o cuenta. menos. 2 más, 2 menos, ¿qué más da? Depende. Sí, no. Depende, si eso es verdad. Sí, de Sí, la eso es- regla. sí. Ay, no, otra. El estándar. O sea, Saco el estándar. Hace unos capítulos atrás vino con nosotros una sexóloga. Ajá. Y ella habló del estándar, hizo así. Entonces, ese es el estándar, man. O sea, yo quedé deprimido. Estamos jodidos. Me deprimí inmediatamente. Yo no, güey, pues con razón. Bueno, está bien. Estamos, razón. pero Entonces no es que jodidos. nada nos tenga contentas, es que mano, no hay con qué. No hay ni No llegamos hay al con- no hay con estándar. qué. No, no hay No, material ni sangre en el cuerpo para donde uno cumple ese estándar. No Se alcanza la desmaya, sangre. se desmaya. Necesito una transfusión para un encuentro. Se desmaya, Necesita profesor. ir a hacer quesito a la... Ok. Ok, entonces ahora eres profe en... ¿Puedo decir la institución? Sí, claro. En el Liceo América. Ah, eso sí Pues no me se da llama pena. liceo. Ah, no es un liceo. Es No. institución educativa América. América, sí, durante mucho tiempo fue el liceo, pero Fue el Cristóbal Colón. luego nació el liceo, ¿cierto? América, hace 32, 33 años. Y ahí fue la época donde se fusionaron los colegios y se crearon las instituciones educativas. Ujú. Entonces dejaron de existir los liceos y Ujú. se vincularon a instituciones educativas. Así como las escuelas se vincularon toda una institución educativa. ¿Y cuándo cambió de nombre? Pero era porque era el Cristóbal Colón. Se hizo un concurso interno entre los estudiantes, profesores, padres de familia y ganó América. Yo estudié ahí cuando se llamaba Cristóbal Colón. ¿Sí? Es más, ese personaje que está ahí atrás, yo lo conocí ahí. Fuimos compañeros en el Cristóbal Colón. Ah, sí, Jairo, que es una institución, profesor Jairo, que es una institución en el colegio, Pero dice yo que solo- te dio clase. Yo solo estuve un año. Sí, Solo lo estuve un echaron. añito. Ya, ok. ¿Cómo sería que me echaron del Liceo América? Cuando se podía echar estudiantes, sí. Mentira, no, Ah, no sí, me ya, echaron. eso es Sino otro que cuento. Aquellos, eso sí era educación. yo venía de otro colegio en donde perdí un año, no me dejaron repetir allá. Me dijeron, váyase, repita a otro lado y vuelve. Y entonces fui allá. Y Profesor. tuve la mala fortuna de toparme con ese personaje que hay atrás. Usted Ok. que tiene cara de haber sido monitor voluntario. No, hombre. Monaguillo, él era acólito y todo. Con eso le digo todo. No socializaba. Pero ¿Y bueno. cómo te va con los muchachos? Porque es que yo tuve la experiencia de trabajar 2 semestres en un colegio. Ok. Y te digo que no quiero. O sea, quedé traumatizado. No quiero Hay volver. personas que sufren este trabajo. Yo lo lo sufren sufrí. mucho.
Porque, a ver, Pero perdón, en el colegio. en el colegio, sí. Porque en la universidad lo disfruté enormemente. Yo La trabajé universidad 10 son dos mundos ella es que diferentes. usted lo disfrutó porque Aunque- ahí ya eran legales. Eso dice mucho de usted. Ok. ¿De No mí lo o de habías ella? Pues pensado. usted. ¿Por qué? Yo no hablé, fue ella la que habló. Por eso el que calla otorga, En profesor. mi defensa. Se demoró en defenderse, qué pena. El que calla otorga. Resulta que ahora no puedo preparar mi defensa. No, tiene que ser instantánea. Sí, pues. profesor, porque No, no, no. usted debió haber reaccionado No. de forma inmediata. No, Sí, no, profesor. no, admítalo. me rehúso. Bueno, por favor, sigamos, continúen. por favor, No, continúen. pero el espacio universitario es muy diferente, sobre todo porque uno parte Sí. de que el que está ahí quiere estar, Quiere estar. pero eso es, Eso cambió es un también. poco diferente. Las aulas universitarias en este momento pueden ser muy pesadas porque no quieren aprender. Muchos no quieren aprender y estamos en una época hedonista que todo es sino placer y goce y disfrute, y si hay retos no les gusta. Pero a mí, yo siento que a mí me va bien, yo disfruto mi aula de clase. Sí, las referencias que nos dieron de vos es que Sí. eras tremendo profesor. Yo soy normativo, por ejemplo, creo mucho en la norma. La norma establece un acuerdo bajo el cual nos vamos a comportar y a partir de ahí podemos disfrutar mucho el aula de clase, todos. Porque si no ponemos límites, las personas se desbordan. Entonces, también una parte, cuando un estudiante está dentro de nuestra aula de clase, no es para ir a aprender solo sociales. Digamos, yo les trabajo mucho de que mi función como profesor de sociales no es solo enseñarles temas de historia, de geografía, sino también de acompañarlos en esa cercanía a ser ciudadanos. Aprendan a seguir normas, que aprendan a tener comportamientos sociales, a dialogar con el otro, a veces a trasegar esos conflictos que todos tenemos y que en una aula de clase que es como una microsociedad, tú aprendas a vivirlo. Por eso hay un riesgo muy grande hoy en día. Hay una crisis, dicen en el país, de que los estudiantes de clase media alta están yéndose a estudiar a la casa, que están saliéndose de los colegios para empezar a estudiar virtual, y eso va a tener una incidencia grande en la crisis a futuro, porque la salud mental de ellos va a estar muy diferente a la de nosotros, porque la socialización, el colegio en realidad es para socializar. Lo que nosotros enseñamos lo pueden aprender viendo videos en YouTube, lo pueden aprender leyendo, lo pueden aprender viajando, lo pueden aprender en la vida cotidiana. O sea, a veces una persona sale sin saber matemáticas y le tocó en la vida cotidiana aprenderla, pero socializar es el colegio. O sea, si tú no aprendes en el colegio a socializar, no hay nada. Y yo les digo a ellos, yo disfruto mi aula de clase, yo me río, busco espacios de conversación con ellos mucho. Para mí tener siempre un espacio de conversar de cualquier tema, yo les digo, conversemos del tema que ustedes quieran, tenemos unos minutos, porque mis clases son muy efectivas, entonces busco vamos a trabajar a hacer esto, pero tenemos espacio para conversar y se ha manejado muy bien, vamos a dar unos minutos de relajo. Busco alejar mucho del celular, porque el celular es un distractor, no siempre es una herramienta, ellos no lo saben utilizar como herramienta, entonces es mejor a veces sacarlos de ahí, pongamos el celular allí y vamos a estar enfocados en la clase. Y ahí vamos a tener muchas dificultades porque el nivel de atención es muy bajo. El scrollear todo el tiempo Sí. nos está manteniendo un nivel de atención muy bajo en Mínimo. la permanencia en la actividad va a ser muy difícil de aquí en adelante en las empresas productoras, las que hacen producción de cosas, tener un pelado de 18 años enfocado ahí, haciendo una actividad 4 horas, 3 horas seguidas antes de su descanso. Es que creo que, pues, lo leí no sé hace cuánto, pero fue hace poco relativamente, que decía que el nivel de atención ahora estaba alrededor de los 18 minutos. Ay, eso es mucho, no. Por eso, no sé hace cuánto lo leí, porque a partir de ahí ya la mente vuela. Se va. No eres capaz de mantener el foco en lo que estás haciendo por más de ese tiempo. Sí, pero y es la intención, o sea, si creyéramos en las teorías de la conspiración, eso es un propósito de mantenernos ocupados, no dejarnos aburrir. La aburrición es maravillosa porque te permite crear. Hoy en día, péguense en la miradita cuántas veces pueden ver un niño jugando con objetos. Ya ni sé. Yo he visto niñas jugando con objetos. Cuando se aburre. Por eso no está aburrido. Se ahorren. Pero no está aburrido. No, tenemos que hablar de límites, vos no.
Oiga, yo me preguntaba, ¿qué será de la vida de la persona que apuntaba en el tablero a los que estaban haciendo? A los que hacían indisciplina. Sí, sí, que se portaba mal cuando el profe no estaba. Sí, Ay, sí. Dios santo. Bueno, Carlos, imagínate que en este programa, como se llama Gente Cactus, nosotros tenemos unos informantes que se dedican a recoger unas historias que nos llegan a veces o que ellos se dedican a investigar para que nosotros las leamos en este programa. Así que vamos con nuestro informe encubierto. Bueno, básicamente nuestro informe encubierto está alimentado por espías aficionados, ¿sí? Que vieron cosas pues por ahí de películas y cosas y que se creen en el cuento. En este caso, adivinen quién ha enviado la historia. Andrés. No, Andrea. Andrea, no, Jorge. no. Ay, ¿quién? ¿Quién? Está- El rector de un colegio. No. Enviamos un operativo a un colegio y está pidiendo la baja. ¿Y está Dios, pidiendo ¿en la baja? serio? Está pidiendo la baja por accidente laboral. Ah, oh, ok. O sea, tenemos problemas. Tenemos problemas. Se nos viene una demanda. Me llegó el correo con el siguiente asunto. Dice, informe encriptado, salón de clase fallida. Oh, por Dios. Ok. Origen, agente infiltrado número 042, transmitiendo desde el pabellón de psiquiatría. De Dios. psiquiatría, ok. Le fue mal. Destino, Comandancia General de Agente Cactus. O sea, Yo. el profesor. O sea, yo. Dice, jefe, calle. Le escribo este informe con la poca dignidad que me queda y bajo el efecto de 3 calmantes. La misión de espionaje en 11B del colegio en la 12 no solo fracasó, fue una masacre psicológica. Fui descubierto y sometido a tácticas de contrainteligencia letales mejores que las del Mossad. Es que 11B era un... 11B era la estaba cagada. Hasta cuando yo estudié 11B era la cagada. ¿Usted era de 11B? No, Ah, yo ya. era de 11D. Ah, Pero 11B fin, era 11A. ¿Qué decís, el calle? desastre. no era ortográfica de la organización. Que No. ABCD, No, pero por los apellidos de los estudiantes. No. Ah, no. En 11A, en donde yo estudié, era en 11A estaban todos Los de la Los de la A a la- B y C. No, Ah, no. No, No, en el mío. No. Falta de sistema, pero bueno. Al principio logré mimetizarme entre ellos, simulando que era repitente, pero los muchachos me pillaron de una. La ofensiva física empezó el martes. En la clase de matemáticas sentí el rigor de la tecnología de punta. Me habían puesto un chinche en el asiento. Ay, el rigor de la tecnología de Rigor, punta. la tecnología de punta. Me hizo saltar hasta el techo del salón. Luego, mientras me sobaba la nalga, empezó el bombardeo de artillería. Usando los tubitos de lapiceros como cerbatanas, me disparaban ráfagas de papelitos masticados y babeados que se me quedaban pegados en la nuca. Casi vomito. Eso era terrible. Eso era Todavía terrible. existe. Todavía lo usan. O sea, el pedacito de papel en la boca y tenerlo ahí Lo que pasa es que eso era... remojando y después hacer la bolita. Eso y- suena Sí, muy claro. vieja. Sí, Todavía lo usan. todavía. Todavía lo Sí, es una usan. Todavía se herramienta. dis- Oiga, Sí, todavía- ¿Ve usted? Dios santo, no pasa de moda. Esa es la ventaja de esconderle el celular. En mi época era con los kilométricos, al kilométrico que se le quitaba la Sí, punta se desbarataba. ese. y le cortaban la parte de atrás Ajá. Ay. para que quedara la cerbatana completa. Era todo un artilugio, era como un Y luego trabuco. llegaban a la casa, mami, se me robaron el lapicero. Sí, ay, se me perdió el lapicero. Todavía se roban mucho lapicero. ¿A dónde van los lapiceros perdidos? A la caja de objetos perdidos de la rectoría. Como No, eso no llega a ninguna parte. ahí tenemos que investigarlo. ¿A dónde van La cantidad los de lapiceros lapiceros que se perdidos pierden en día el a mundo? día. Ok, En fin, continúe, profesor. sigamos. Aprovechando el bololoy, los de atrás cogieron mi morral táctico y le vaciaron la papelera del salón con cáscaras de mandarina y envases de yogur chorreando líquido baboso. Ay, Por no. favor. ¿Hay algo más desagradable que la baba que le queda pegada a un tarro de yogur? Gas. Y aparte de eso le hacen el tortugazo. El tortugazo. ¿A usted le hicieron el tortugazo alguna vez? Todavía se usa el tortugazo. Sí. No pasa de moda. Es que obvio, weón. Obvio, Ah, usted sabe, weón. Pero el golpe de gracia destructivo ocurrió en la clase de educación física. No puedo leer eso.
Estos, Diga las digamos, iniciales. desalmados. Ah, Oh, por ok. Dios. Estos desalmados me quemaron el jersey y me untaron. El jersey. Se ha Sí, comprado 5, 6. El jersey. ¿Qué Este es es eso? internacional el agente. Y me untaron polvo pica pica en la sudadera del uniforme. Correr los 100 metros planos rascándome como un demente mientras todo el salón me grababa y me montaba en TikTok fue demasiado. No aguanté la presión, estallé en llanto en la mitad de la cancha y al llegar al salón me escondí debajo de una mesa en clase de filosofía. Confesé que era un agente encubierto enviado por agente K. Oh, por Dios, lo pillaron. Él se autopilló, Se autopilló. se autoentregó. Se rindió básicamente. El ICFES debería medir resistencia emocional. Sí, 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 total. sí, el ICFES está Resistencia mal. al bullying. Lo que evalúa el ICFES no es lo que nos piden que enseñemos en los colegios. ni lo que necesita la persona cuando se enfrente al mundo. Total, el bullying debería ser una materia. Esas es verdad. ¿Cuál sería una materia no oficial que deberían enseñar? El bullying. Total. Evasión elegante de trabajo en equipo. Inteligencia o resistencia emocional, no sé. Ok. Actualmente me encuentro bajo tratamiento psiquiátrico. Tengo miedo al timbre del recreo y me rasco la espalda contra las paredes de la clínica frenéticamente. Solicito la baja inmediata por trauma laboral. Oh, por Dios, le fue mal. ¿Qué hacemos con este individuo? Mal. La verdad, muy sensible. Muy sencillo. Ya muy nena. No, creo que esa es una nena. La generación de Cristal, cristal. eso. Que no resiste nada. No, no La resiste gente una que Casi bromita. así lo más tenaz No, que te no, ha no. tocado. Escuchar, ver, lo que sea. No, no, yo no tengo historias crueles al respecto. Pues así como cosas que hayan pasado más porque buscamos es acompañar a los muchachos en la situación. Recordemos que ellos terminan siendo menores siempre que el Estado les debe proteger. Entonces, no, yo no tengo así como una historia cruel. Pero ¿Qué ¿qué le haya pasado? recomendarías a nuestro agente cristal? El agente cristal. O sea, pero las bromas siguen estando. Es decir, Sí, el claro. tortugazo sigue estando. Gracias a Dios los tableros ya no son de tiza porque en mi Sí. época boleábamos tiza a lo que Y daba. tienen un riesgo más grande hoy en día porque nosotros podíamos hacer el ridículo y no nos grababan. Sí. Total. O sea, hoy en día los celulares, la grabación ahí, ya Es vos instantáneo. no puedes hacer el ridículo como antes, que simplemente quedaba la anécdota de las personas que estuvieron ahí. Y era un relato Sí, posterior. en un relato, exacto. En cambio, Además ahora queda que grabado yo- y te Ahora explican. nosotros nos grabamos haciendo el yo ridículo. A propósito. Voluntariamente. A los pelados de ahora les falta calle, la verdad. Les falta calle. Yo voy a contar esta historia que no voy a decir de dónde la obtuve, pero es una historia real. Unas alumnas de un colegio caparon misa. ¿Qué? Misa, eso dice mucho. Caparon misa. Ajá. Caparon misa. O sea, O sea, ¿sí? se escaparon para nuestro Se nuestro escaparon público de la misa. internacional. Nuestro público internacional se escaparon de la misa porque es un colegio religioso. Religioso. Ajá. Se escaparon de la misa y en su escapada cogieron su celular, se tomaron una foto, Ah, la publicaron con el texto "aquí capando misa". Muy bien. Es Bueno, que es mucha Les falta inteligencia. calle, huevón. Pues uno como Pero se ahora vuela, tienen, se ahora vuela, tienen las directivas como seguidores. Sí. uno ¿Qué es lo como que se importa? vuela de la misa y se autoincrimina diciéndote que te... A las Bueno, hermanitas por Dios. Carmelita les gusta esto. Pero es que han cogido delincuentes así. No, Sí. por O Dios, sea, de se verdad. graban cometiendo Yo un te podría. crimen, lo suben, chicanean y allá les Es cae. sentido común. Pues sentido, pues yo decía yo, El sentido común es el menos común de los Pues, sentidos. o sea, en mi época cuando uno se volaba, uno se quedaba escondido hasta el final. O sea, uno no y se luego la auto... contaba como un secreto Sí. triunfante. Sí, total. Pero Y uno se sentía orgulloso, pero no, jamás lo contaba revelaba, con nadie. exacto. No compartía con nadie. No. Y si compartía con alguien, después Las alguien bromas, tenía que las bromas han desaparecer. cambiado, definitivamente. Sí, yo creo que eso le hace falta a Sí, hace las falta nuevas a generaciones. las generaciones. Soportar el bullying. En mi colegio las puertas tenían ventanita. ¿Esas tienen ventanita de vidrio? No. No. Ok. En mi colegio la No, puerta... quebraron de todos los vidrio, vidrios. no. La puerta del salón tenía una ventanita de vidrio, ¿cierto? Entonces uno, si estaba afuera, uno podía mirar por la ventanita para dentro del salón. Pero era muy típico en mi colegio ver, entonces estar en clase y de repente mirar para la ventanita de la puerta y ver que pasaba alguien nadando así por la ventanita, cargado por 3 individuos, haciendo que nadaba. ok, sí. O sea, qué histriónico. ¿eh? Era... Esas eran
las bromas de antes, cuando tenían sentido. muy creativo me parece. Sí, Sí, señor. total. ¿Alguna vez hicieron regañar a alguien? Obvio. Obvio. Pero a ese punto vamos a llegar ahora porque ha llegado el momento de nuestro protocolo. Así que vamos con el protocolo. Carlos, el protocolo es una dinámica que nosotros hacemos Ok. en donde nos van a plantear a veces situaciones, a veces otras cosas. En este caso son situaciones de cosas que suceden en los colegios. ¿Listo? La idea es que tú desde tu sapiencia como maestro las respondas bien. Nosotros haremos el ridículo como siempre, Como siempre. sabemos hacerlo. En este caso, vas a tomar una decisión. Voy a decidir. Ajá, vas a decidir sobre unas situaciones que te Juez va a y plantear. parte. Juez y ¿Listo? parte. Ok. Primera situación. El profesor te pregunta algo que no sabes frente a toda la clase. O sea, vas a tomar el papel de estudiante. Tienes 3 caminos. Inventas una respuesta con total seguridad, dices la verdad y aceptas el ridículo, o señalas a alguien más para que responda primero y ganar tiempo. Señaló a alguien más. Sabias palabras. Sabias palabras. Sabias palabras, sí, señor. Yo combino dos. Hago silencio, hago que pienso y luego señalo a Cordón. Y yo, obviamente, me invento. Se la alguna inventa. huevona. Claro, me parece genial lo que estás planteando y algo me invento, algo me invento. Algo se inventa. Sí, siempre hay que implicar al otro. Claro, hay que no, salir gracias. limpio. Gracias. Todo empezó con la invitación al podcast. Así, igualito. Igualito. La misma cosa que... Segunda situación. El profesor descubre que alguien copió y pone a elegir al salón completo. 1. Entregan al culpable en los próximos 30 segundos o todos repiten el examen el sábado. Todos repiten el examen. No hay que entregar al Todos. culpable. No. No, o sea, eso La ley no del es- silencio. Exacto. Eso no es Pacto de formar honor. cómplices. Ley del No, silencio. no, porque cuando ya dices que todos repiten, sale el culpable. Sale el culpable. Pues lo sacan. Ok. es O sea, es otra forma de presión. Vení, ¿y cómo te va en el Ajá. Mossad? ¿Cuánto te paga el Mossad? Es una estrategia. Claro, la importancia Sí, de la madre presión que de me van a grupo. poner a mí a repetir por culpa de este chino. Sí, eso. No, las huevas, yo tengo clase de natación el sábado. No. ¿Te entregas o te Calle, zapeo? calle, andar, decí o te zapeo. ¿Te entregas o te zapeo? Total. Muy bien, esa gracias. es la- Qué Parce, sabiduría, sí. qué sabiduría. Estamos oxidados ya. Sí. Sí. ¿Yo? Mucho óxido, sí, señor. La Y igual experiencia. repiten el examen. ¡Ah, no! El sábado. Ahí se habló como claro. profesor. Sí, total. Ya me Uy, dio no, ya me miedo. dio miedo. Ahí habló como profesor. La norma. Ok, situación número 3. El rector te llama a la oficina por algo que no hiciste, pero sí podrías haber hecho. Tienes que decidir en el pasillo antes de entrar. Te defiendes con la verdad, arriesgando que investiguen lo que hiciste, o aceptas el castigo de lo que no hiciste para que ahí se quede todo. No, conversamos hasta que... Vamos a negociar. Vamos a Negociemos. negociar. Algo se A arregla. ver, si yo le digo que lo hice, ¿cómo ¿Qué me pasa? castigo? ¿Qué pasa? Exacto. Hablando ¿Cuál sería el a ver, castigo? señor director, Sí, ahí le falta hablando una tercera opción. A ver, hipotéticamente, yo no lo hice, pero vamos a suponer Supongamos. que sí lo hice. ¿cuál es la pena? ¿Cuál es la penitencia? Yo sería capaz de hacerlo, pero no lo hice. Pero Por ahí yo vamos. sí sé de alguien que lo hizo. Ajá, pero cuénteme qué ¿Qué le implicó a pasaría Cardona? para yo saber. Cuéntame qué le pasa, porque puede que Puede no que sea pasa. para un castigo, sino para una recompensa. Entonces usted me señala a mí y dice, Yo le tengo el culpable. Javiercito, lo queremos felicitar en nombre de todo el colegio porque cualquier cosa buena. Ujú. Total. Tiene cara de que le decían eso. Ay, gracias. ¿Quiere más tinto? No, pilla tinto fresco. Ok. Vamos. El profesor te pone a debatir en clase defendiendo una posición con la que no estás de acuerdo. El que defienda mejor gana un punto extra que necesitas para pasar la materia. Oh. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar defendiendo algo que no crees y en qué momento eso deja de ser actuar y empieza a ser mentir? Hasta el momento final, porque en lo que creo es en la nota que me voy a ganar. Los estudiantes son muy convenientes. Lo importante es la Es un nota. escenario, es Y una uno termina actuación. convenciendo. La nota prevalece por encima de todo. No. La nota hasta el final. Libertad o madre. Uy, se colocó brusco, profesor. No hay que ser tan violentos. Sí, por favor. No venga a destripar aquí a nadie, pues, haga el favor. Faltaba más. Última situación. Te enteras de que tu profesor favorito, el que de verdad te marcó, reprobó a un estudiante a propósito por un conflicto personal que no tiene nada que ver con la materia. Tienes 3 caminos.
¿Lo confrontas directamente? ¿Lo denuncias sin decirle nada antes? ¿O decides que no es tu problema y sigues como si no supieras nada? Siempre hay que confrontar de frente. Hay que hablar con las personas, siempre. Pero ¡Qué eso lo miedo, está diciendo profesor! quién. No, en la vida hay que hablar. Yo me pregunto, ¿cómo me marcó ¿Pero el en privado profesor? o en público? Pues no, en privado. Comenzamos por ahí, dependiendo de la situación. La gravedad. Si la situación es social, es decir, es algo que fue en público, se puede hablar en público. Pero si es para hacer el comentario, tú esto le hiciste mal, tenerle cuidado a esto. Yo creo que la forma en cómo actuaste, todo salió mal, se lo puedo decir. Pero qué calentura Frente a hacerlo frente. en público. Total. Yo sí le digo, qué cagada, parce. Bueno, buena suerte. No, hay momentos en los que Igual se le quiere. Eso hay lo va que a formar hacerlo. para la vida, eso lo va a hacer más fuerte. Yo sigo preguntándome, ¿cómo me marcó el profesor? ¿Por qué? Porque es que ya dijo ¿Quieres que, hacer una que que es el confesión? profesor que lo marcó. ¿Cómo lo marcó? Por eso le ofendió. No me ofendí, me causó curiosidad. No, a la persona, a la situación. Ya es que la verdad Se me puso desconcentré. celoso, la verdad fue que se puso celoso. Me desconcentré tanto que me quedé pensando solo en la marca. Uy, no, qué nervios. Ay, Pero pues, bueno. Vale. Carlos, pues de antemano gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por haber venido a este desmadre que hacemos acá. Espero que hayas pasado bueno. Sí, gracias a ustedes. Muy rico el café, muchas gracias. O sea, Solo muy el bueno café, el podcast tiene una... Eso está claro. Es lo único bueno de acá. Claro que aquí lo único bueno es el café, hijo de madre. Carlos, redes sociales. ¿Tenés redes sociales como profesor, como escritor, como qué? No, yo tengo redes sociales En que general. están ahí. Carlos Agüero Montoya. Y ahí publicas todo, tus libros. Publico cosas así. Publico, a veces no le dedico tanto tiempo, pero digamos que es como la parte en la que me comunico con los demás, con esas personas con las que no tengo contacto directo. Para mí, tener una red social en realidad es tener la oportunidad de hablar con otros, sin necesidad de estar todo el tiempo publicando. Yo no lo utilizo tanto como para eso. Para que vayan allá y lo sigan, lo likeen y lo unan a su entorno de red. Ya me metí en un berenjenal, no sé qué decir. No, sí. ¡Síganlo! Defiéndase, Buena profesor, haga suerte. cuenta que estás poniendo Buena el tema. El tema que no estudio, hágale. Buena suerte, hágale. Usted es capaz. Salga solito. Gracias, amigo. Gracias por el apoyo, hijo de madre. Bueno, profesor, y hoy que estuvimos hablando de educación, yo le voy a decir, profesor, que si usted quiere aprender para que sea alguien en la vida Sí, y sepa de algo sí. y sea profesor del magisterio y profesor de fotografía, tiene que ir a comprar sus equipos a Fotolandia. Fotolandia. A Fotolandia. Allá me van a enseñar. Allá le van a enseñar sobre equipos de fotografía, luces, sonido, podcast y todo lo que está buscando lo puede encontrar en Fotolandia para que vayan allá y adquieran sus equipos. Y tengo que comprarle a los equipos. Y tiene que comprar los equipos y tiene que denunciarlos y tiene que todo. Ok, muy bien. Fotolandia, que Fotolandia. es auspiciador de este maravilloso podcast. Que nos dejen en los comentarios si notan mejoría en la imagen de este podcast de 3 de pesos. este podcast de miserableza. Y que nos cuenten historias escolares en los comentarios Ah, también. Sí, cuenten algo. cuéntenos historias. Cuéntenos Sí. esa marca que le hizo el profesor o la profesora. Oh, por Otras Dios. cosas también nos puede contar. No necesariamente eso. Bueno, profesor, haga su gracia. Ya saben, apoyen este canal haciéndole clic a ese botón que tiene una manito con el pulgar hacia arriba y suscríbanse al canal además y activen la campanita para que cada que tengamos un contenido nuevo les notifique y no se pierdan ni un solo segundo de nuestras maravillosas entregas. Y por supuesto, síganos en nuestras fantabulosas redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook, donde están saliendo por aquí arriba, donde subimos contenido permanente, donde estaremos a partir de hoy haciendo los lives. Y además, Y recuerden que este capítulo será fragmentado en pequeños Grupos, shorts. en pequeños grupitos. Shorts. Sí, shorts. Chores. Con nuestros mejores momentos del episodio para que no se lo pierdan, le dejen su like, su comentario y lo compartan. Carlos, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Profesor, No, gracias por haber gracias a venido. ti, gracias a ti. Qué bonito gesto. Tenerte acá fue revelador. Me marcaste. Muchas gracias, Ay, profesor. Ay, ay, ay. Por favor.
Monsenov, gracias por haber estado. A todos ustedes, muchas gracias. Lo disfruté mucho. Gracias allá en casa a todos los que nos ven. Y A ustedes que estuvieron ahí, gracias por haber estado. Esto fue Agente Cactus, el podcast más humano, absurdo e impensable del internet, donde hablamos de todo, Menos de cactus. menos de pero Cactus. dígalo con gana. Él lo dijo como Había que decir eso, ¿no? ¡ay, madre! Que ya cumplí, ya me voy. Ya. yo ya, no más. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Oiga, la cafetería del colegio siempre tenía unos chismes. No, ya es la chismosa, pero bien.